aunque no estés, te lo contaré todo cuando te vuelva a ver. Un largo camino. Hoy estamos comenzando una nueva serie y antes de iniciar, quiero saludar a toda nuestra gente que nos acompaña en nuestras diferentes sedes y en especial a aquellos que se conectan con nosotros a través de nuestro canal en la web. A ustedes les damos la bienvenida. Gracias por estar aquí. ¿Y tú piensas irte? Y parece que esta pregunta está como tema de conversación en muchos chats, ¿no es cierto? Y en muchas mesas familiares o en salidas con amigos. ¿Y tú piensas irte? Son numerosos los venezolanos deseosos de iniciar una vida mejor fuera de las fronteras. Inclusive muchos están pensando que su única esperanza de prosperar, de avanzar, de crecer, está fuera de aquí, está en otro lugar, está en otra parte. Y de hecho los estudios nos dicen, las encuestadoras nos dicen que la cifra es muy alta de personas que están desesperanzadas en cuanto a continuar aquí y personas que ven como salida el salir, el irse, ¿no? El moverse a otro país. En los últimos meses el éxodo, se ha acrecentado y esto debido a los problemas políticos, sociales, económicos que estamos viviendo. Y muchos están mudándose a otro país para escapar de la inseguridad pública, esa sensación de que me puede pasar algo así como le pasó al vecino, así como le pasó también a un amigo, un familiar, debido también al alto costo de la vida, sentir que lo que ganamos no alcanza para poder sustentarnos, para poder mantener los costos básicos de lo que significa la familia y bueno, el sustento. Otros, debido a la escasez de alimentos y medicinas, y se sienten agobiados por todo esto. Así que, como he estado teniendo muchas conversaciones sobre el asunto, yo me preguntaba, ¿hay algo que necesitemos, en lo que necesitemos trabajar? ¿Hay alguna tarea que necesitamos hacer para responder esta pregunta? ¿Piensas irte? Y hemos encontrado 5 P's de las que debemos pensar, en las que necesitamos pensar, porque no es si quieres irte. Puede que quieras irte, en cualquier momento alguien quiere irse, pero piensas, es decir, realmente lo has pensado, estás reflexionando al respecto, estás calculando los costos de lo que eso significa, estás preparado para emigrar, piensas. Entonces, si me preguntas, ¿en qué debería pensar? Son estas 5 P's que son elementos que deben evaluarse: propósito, puertas abiertas, plan, presupuesto, protección de la familia. Y hoy precisamente vamos a comenzar con la primera P, la P del propósito. La P del propósito. Vamos a pensar en eso. Cuando dices, cuando la pregunta viene, ¿piensas irte? Si te hago esa pregunta a ti, ¿piensas irte? Y me dices, sí. Ok, vamos a detenernos primero en tu propósito. Y tú preguntas, ¿y qué es esto de propósito? Bueno, se refiere a tu llamado en la vida. Se refiere a esto de cumplir aquello para lo cual fuiste diseñado. ¿Estás moviéndote pensando en eso?
Conozco una persona que llegó a ser un cantante muy importante aquí en Venezuela. Su mensaje tocaba el corazón de la juventud. Él venía de un mundo, del mundo musical, de música más actual, un virtuoso, un compositor extraordinario. Sus letras tocaban el corazón de la gente para llevarles a un acercamiento a Jesús. Sin embargo, un día, creo que sin pensar muchas cosas, o quizás preparándose solo superficialmente, sin pensar en esto en propósito, decidió irse. Y por alguna razón, por algunas razones, entre esos una estafa de la que fue víctima, quedó como atrapado en otro país ilegal con su familia. Y a este hombre, para mí, se le había entregado como la antorcha de la música que llevara a otros a acercarse a Jesús. Y si yo te dijera su nombre, tú no sabrías de quién estoy hablando. Se ha convertido hoy en un desconocido, después de ya más de 15 años fuera. Es una lástima. Alguien que tenía un propósito, perdió su propósito. Por eso me interesa sentarme contigo y piensas irte, tú piensas irte, pero has reflexionado acerca de tu propósito, de tu llamado en la vida, de aquello para lo cual Dios te diseñó. Piensa en esto. Si te guían tus temores, quedarás estancado. Si te guía tu propósito, avanzarás confiado al destino que Dios ha marcado para ti. ¿Qué te guía? ¿Te guían tus temores o te guía tu propósito, el propósito de Dios para ti? Recuerda, si te guían tus temores, lamentablemente te estancarás. Y luego vamos a entrar un poco más en eso, en el tema de temores. Pero en cambio, si lo que te guía es tu propósito, no importa dónde estés, sin importar las circunstancias, vas a caminar confiado, vas a avanzar seguro. Dios ha marcado un destino para tu vida y lo vas a alcanzar. ¿Ok? Quiero mostrarle el ejemplo de alguien que emigró del lugar donde estaban y se convierte en un hombre que es ejemplo de la fe, para la fe. De hecho, él es llamado el padre de la fe. Así que vamos a retroceder unos 2000 años antes de Cristo para observar su historia. Pero después de todo lo que él hizo, alguien lo registra en lo que algunos han llamado el Salón de la Fama de la Fe. Es un escritor que escribe precisamente a los descendientes de este hombre y escribe una carta a ellos que se le llama Hebreos. No sabemos quién la escribe, pero es un hombre a quien Dios le encomienda enseñar a los seguidores de Jesús cómo vivir una vida de fe. Y allí habla de este hombre, Abraham. Así que en Hebreos 11, mira lo que se dice acerca de él. Fue por la fe que Abraham obedeció cuando Dios lo llamó para que dejara su tierra y fuera a otra que él le daría por herencia. Se fue sin saber a dónde iba. Y es interesante, pero las palabras claves aquí son fe, obedeció, llamó. Lo que se resalta de su fe es su obediencia. Y su obediencia respondiendo a un llamado. Dios llamó a Abraham. Y en el llamado que Dios le hace a Abraham, ahora sí vamos a ver el momento en que Dios le hace ese llamado. Aquí alguien se está refiriendo a Abraham, pero si retrocedemos más años, 2000 años antes de Cristo, vemos el momento en que ocurre ese llamado. Y está en Génesis, y aquí dice, el Señor le había dicho a Abraham, deja tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre, y vete a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso y serás una bendición para otros.
¿Se da cuenta lo que dice? Está diciendo, hey, vete, sal de tu lugar de comodidad, sal de tu lugar de seguridad. Fíjense que el escritor de Hebreos dice, él salió sin saber a dónde iba. Es cierto, porque Dios le iba a mostrar un territorio y le iba a entregar un territorio. Y lo que se nos dice entonces cuando leemos acerca de su llamado es, haré de ti una gran nación. Los dos grandes imperios en ese tiempo, 2000 años antes de Cristo, eran el imperio de Mesopotamia, donde hoy en día quedan países como Irán, Irak, Siria, y el imperio egipcio, donde hoy en día todavía queda Egipto. Así que cuando ves el mapa, te das cuenta que estos imperios estaban como conectados por el mar Mediterráneo. Y entre Mesopotamia y Egipto hay un estrecho. Y había una ruta que se le llamaba la Vía Maris, era lo que conectaba a estos dos grandes imperios. Dios lo llevó allí, a esa región, a Abraham, y le mostró, este es el territorio, y de ti va a florecer un pueblo. Así que territorio y pueblo. Y yo les daré mi ley y estableceré un gobierno para ellos. Cuando tienes territorio, pueblo, leyes y gobierno, ¿sabes cómo se llama eso? Se llama nación. Haré de ti una gran nación. ¿Cuál era el propósito que Dios tenía con Abraham? Colocarlos exactamente en el centro del mundo conocido en ese tiempo, para que cuando la gente fuera de un lugar a otro, pasara por Israel y mirara y vieran cómo viven, lo que hacen, en qué creen, y se preguntaran, ¿por qué esta nación es diferente? ¿Por qué viven de manera diferente? ¿Por qué prosperan como lo hacen? Y ellos tuviesen la oportunidad de decirles, porque creemos en un Dios que es real. Era para que el mundo conociera quién era Dios. Ese era el propósito que Dios le da a Abraham. De ti una gran nación. Y mira, voy a bendecirte y te voy a hacer famoso. Hey, pero no te enfoques en ti mismo. No es para tu propio placer. Es para que seas una bendición para otros. Para que seas una bendición para otros. Y sabes, Dios a ti también te da propósito. Dios nos ha dado un propósito. Y seguramente su propósito, cuando estás conectado a Jesús, es para que el mundo le conozca, para que a través de ti la gente sepa quién es Dios. Ahora veamos, existe un propósito que pudiésemos llamar un propósito general y lo hemos resumido en este acróstico PESCA. Saben, un acróstico es una palabra que uno forma con las primeras letras o las letras en medio o del final de otras palabras. Es una buena técnica para recordar cosas. Me gusta usarlo. Así que nos preguntamos, ¿Dios le ha dado un propósito a la vida humana? ¿Dios le ha dado un propósito? Nuestra respuesta como creyentes es sí. Y ahora recuerdo las palabras de un filósofo del siglo XX, un hombre de mucha influencia en el campo de la filosofía, pero ateo, Bertrand Russell. Él dijo estas palabras: si no creemos en Dios, la vida entonces no tiene ningún propósito. Y él era ateo y lo dijo muy bien. La verdad es que si usted no cree en Dios, su vida pierde todo sentido, pierde todo propósito. Así que cuando crees en Dios y te preguntas, ¿Dios nos ha creado con algún propósito a los seres humanos? La respuesta es sí. Solo que tienes que descubrir ese propósito. Y ese propósito es proclamar el Evangelio. Así que para proclamar el Evangelio, primero tienes que abrazar el Evangelio, que son las buenas nuevas de Dios, las buenas noticias de lo que Dios ha hecho para encontrarse contigo y conmigo en una relación personal.
Luego, otro de sus propósitos es que enseñemos su palabra. Pero para enseñar su palabra, primero debemos aprender de ella, ¿no es cierto? Y hacer de su palabra, y mira que aquí esta palabra con P mayúscula es el mensaje de Dios, hacer del mensaje que Dios nos ha dejado nuestra guía de fe y conducta, nuestra guía de lo que creemos y de cómo vamos a vivir. Si lo aprendo, voy a enseñarlo con mi propia vida. Luego entonces tenemos otro propósito, que es servir al prójimo. Y la verdad es que la vida pierde sentido si no servimos a otros, ¿no es cierto? Y servir es dar de lo que hemos recibido. ¿Y sabes lo que he encontrado? Que cuando alguien da de lo que ha recibido, se prepara para recibir más. Eso nos permite crecer, expandirnos. Luego, otro propósito que Dios nos da es compartir en la familia de la fe. Sí, nos conecta con otras personas. Es decir, si tu vida se ha ligado a Jesús y mi vida se ha ligado a Jesús, tenemos ahora un Padre. Dios es nuestro Padre y comenzamos a vernos como hermanos, caminar juntos, apoyarnos mutuamente. Y esto es increíble, porque ahora tienes la visión de una familia extendida. Y finalmente, y no es que sea el último o menos importante, sino que lo engloba todo, el propósito de adorar a Dios. ¿Y sabes qué es adorar a Dios? Vivir tu vida de tal manera que quieras agradarle a Él, complacerle a Él en todo lo que hagas. Esto es adorar a Dios. Me gusta pensar de esta manera, como lo dice el pastor Rick Warren, que habla acerca del propósito de Dios para la vida. Es vivir una vida de tal manera que sepas que Dios sonríe cuando ve tu diario andar. ¡Qué maravilloso! Y este es el propósito que Dios nos ha dado, como creados a su imagen y a su semejanza. ¿Descubriste ya este propósito? ¿Estás conectado con este propósito? ¿O sientes que tu vida no tiene ningún sentido? Pero aún más. Ese es el propósito de Dios para la humanidad, así que me incluye, ¿no es cierto? Pero a cada uno Dios le ha dado un propósito particular y específico. Una vez que descubres esto, una vez que caminas de acuerdo a este propósito, ahora necesitas descubrir cuál es el propósito que Dios te ha dado a ti particularmente, que es diferente al propósito que le ha dado a la persona que tienes a tu lado, que es diferente al propósito que me dio a mí. Y para esto hemos sacado otro acróstico. Y es el acróstico darte. Y me gusta esta palabra porque básicamente es, darte para Dios. ¿Cómo lo logras? Darte es descubrir tu propósito único y particular, individual y específico, descubriendo tus dones espirituales. Cuando ligas tu vida a Jesús, Él te da, Dios mismo te da el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo te capacita. Además de todo lo que el Espíritu Santo hace, ¿sabes? El Espíritu Santo nos guía, nos enseña, nos llena, nos da poder para cambiar, pero nos da también poder para vivir una vida que refleje a Jesús. Y dentro de esa vida que refleja a Jesús, hay capacidades que nos llevan a tocar la vida de otros, edificar sus vidas, levantarles. Estos son dones espirituales, son capacidades especiales que el Espíritu Santo da. Y algunos de estos dones tienen que ver con cómo expresar el poder de Dios, o cómo mostrar el compromiso que Dios tiene con su gente, o cómo reflejar o mostrar el conocimiento de Dios. Si me siento contigo y te pregunto, ¿cuáles son tus dones espirituales? ¿Tienes una respuesta? ¿Sabes exactamente cómo es que Dios te ha dotado para que bendigas a otros? Para que edifiques las vidas
de quienes están a tu lado para que sirvas a otros de parte de Dios para que edifique su iglesia? Luego entonces tenemos aptitudes, y esto significa capacidades, son capacidades naturales, así que debes descubrir, desarrollar y utilizar tus dones, pero también debes descubrir, desarrollar y utilizar tus aptitudes o capacidades naturales. Son destrezas, son habilidades, es aquello que haces bien naturalmente. Ayer yo hablaba con un joven que me decía, nunca he practicado basquetbol, pero donde pongo el ojo, ahí va el balón. Y tengo una habilidad para esto. Y otras personas que practican y practican, logran como yo lo estoy logrando. Y lo descubrí casi accidentalmente. En un momento donde me permitieron usar un balón y lanzarlo al aro. Él lo hace naturalmente. Esta es una aptitud. Sabes, tú naces con algunas de estas habilidades y desarrollas algunas de estas destrezas según esas aptitudes. Algunos entonces van a ser buenos para el asunto del trabajo con herramientas manuales. Otros van a ser buenos para la investigación, los datos, el análisis. Otros son muy buenos para lo artístico, la creatividad, la expresión sensible. Son increíbles en eso. Otros, en cambio, son muy sociables. Son buenos para enseñar a otros, inclusive para vender un producto, una idea. Otros, en cambio, son excelentes para iniciar proyectos, emprender, sí, el trabajo con negocios. ¿Conocen a alguien así? Otros son buenos para el trabajo de oficina, documentación, archivo, organización, y lo hacen bien naturalmente. Qué bueno cuando tú descubres para qué eres bueno naturalmente. Es excelente porque comienzas a moverte. Si te enfocas en esa área, es como alguien dice, me siento como pez en el agua. Eso tiene que ver con tu propósito, ¿sabías? Otra cosa que me permite descubrir mi propósito es ser consciente de mis recursos. Y los recursos básicamente tienen que ver con cosas materiales, pero va más allá de cosas materiales. Los recursos son medios o bienes que Dios provee para satisfacer nuestras necesidades o para llevar adelante empresas. Y algunos, Dios los ha colocado en una posición donde tienen ciertos recursos y a otros otro tipo de recursos. ¿Eres consciente de los medios y de los bienes que tienes al alcance de tu mano para tu sustento, para tu desarrollo o para desenvolver alguna empresa? Otro es el temperamento. Y el temperamento es tu forma de ser natural. Tiene que ver con tu personalidad, ¿no es cierto? ¿Sabes que es importante que seas consciente de eso? Porque algunas personas es como que no terminan aceptándose y quieren ser como otro. Pero ¿cómo es tu personalidad natural? Eso le da un sello único a todo lo que haces. Por ejemplo, algunos son introvertidos. ¿Saben cómo son los muy introvertidos? Piensan, luego hablan, si es que hablan. ¿Conocen a alguien así? Uno les mira el rostro y uno dice, ¿qué estará pensando? ¿Será que está de acuerdo con lo que le estoy diciendo? Otros, en cambio, son extrovertidos, súper extrovertidos. Los súper extrovertidos son mucho más sociables, expresivos, verbales, entusiastas. ¿Conoces una persona muy extrovertida que habla y es después que piensa? Si es que piensa. ¿Ah? Y ese es tu temperamento. Otros, naturalmente, por personalidad, se enfocan en tareas. Gente que se enfoca en tareas. Y hay diferente
gente que se enfoca en personas. Se conocen los nombres de todo el mundo, los saludan, ay, saben su fecha de cumpleaños. Sí, hoy está cumpliendo fulano. Y uno dice, ¿cómo lo logra? Pero está enfocado en personas. Y ese es tu temperamento. Y luego entonces, tus experiencias. Mira lo que estoy diciendo. Tus experiencias también forman parte de encontrar ese propósito único y particular que Dios te da. Son sucesos, acontecimientos que han marcado tu vida y que han creado cierta sensibilidad y cierta motivación hacia algo, hacia alguien. ¿Has trabajado en esto? ¿Sabes cuáles son tus dones? ¿Sabes cuáles son tus capacidades naturales? ¿Las estás desarrollando y utilizando? ¿Eres consciente de tus recursos? ¿Los estás aprovechando cada día? El recurso más importante que tenemos particularmente es el tiempo. ¿Lo estás aprovechando? ¿Conoces bien tu temperamento? ¿Te aceptas tal como eres? ¿Puedes reírte de ti mismo? Experiencias. ¿Estás dándote cuenta del aprendizaje que has alcanzado, de aquello que te ha marcado y que ha producido un impulso y una motivación? Mira, cuando conectas todo esto, encuentras entonces un cordón dorado que dice, aquí está tu propósito, único y particular. Y estoy diciéndote, cuando ante la pregunta, ¿y tú piensas irte? Lo primero que hay que revisar es el propósito. ¿Qué te está moviendo? ¿Qué te está moviendo? ¿Te está moviendo realmente tu propósito? Por cierto, algunos de ustedes pudiesen decirme, bueno, pero yo puedo utilizar mis dones, aptitudes, recursos, temperamentos y experiencia en cualquier parte. ¿Estás seguro? Porque muchas veces todo esto se combina de tal manera que Dios te lo ha dado para un tiempo y un lugar. Y un lugar específico, que puede ser un lugar pequeño o un lugar muy amplio. Y voy a darles un ejemplo de eso. Un hombre que impactó el primer siglo con su mensaje. Sus dones, sus aptitudes, sus recursos, su temperamento, sus experiencias se combinaron para ser aquel que escribió más instrucciones a las primeras iglesias del primer siglo y que plantó más iglesias en el Asia Menor en esa primera etapa de la vida cristiana, del florecimiento del cristianismo. ¿Saben de quién estoy hablando? Del apóstol Pablo. Piensen en estas palabras. Él lo dice en Romanos 11:11. Dios me designó apóstol a los gentiles. Dios me designó apóstol a los gentiles. Él entendía, yo tengo una designación. Este hombre es un judío. Pero él entiende, no me llamó a los judíos. ¿Me llamó a quién? A los gentiles. Y encontró así su lugar, su tiempo para servir a Dios, para producir un impacto. Algunas personas se les da una designación en un lugar que puede ser amplio. No estoy diciendo que sea reducido, puede ser amplio, pero cuando se mueven de ese lugar, pierden el propósito específico y particular. De nada vale salir del país en busca de seguridad si perdemos nuestro propósito o llamado de Dios para nuestras vidas. De nada. Perder el propósito es algo que puede llevarte inclusive a deprimirte. Perder tu propósito te lleva a una crisis de la existencia. Ojo, no estoy diciendo yo no estoy diciéndote que la respuesta correcta y tú piensas irte sea sí o no. No, la respuesta correcta pasa por una pregunta. ¿Cuál es tu propósito? ¿Qué te mueve? ¿El temor, huir de circunstancias?
o te está moviendo un propósito? Esta es la pregunta. ¿Qué es lo que nos motiva? ¿Propósito o temor? ¿Propósito o temor? Si lo que te motiva es el temor, créeme, a donde quiera que vayas, el temor te va a perseguir. Y va a ser peor. Porque si lo único que estás haciendo es evitar circunstancias, donde quiera que vayas puedes encontrar circunstancias adversas y difíciles. Y si sigues moviéndote por el temor, vas a ir empeorando las cosas. Así que puede que la respuesta correcta sea: excelente, es tiempo de salir. O quizás la respuesta sea: ¿dónde Dios quiere que estés? ¿En qué tiempo? Y alguien respondería: quiere que permanezca aquí en este tiempo. Tengo mucho que hacer. Si te guían tus temores, quedarás estancado. Si te guía tu propósito, avanzarás confiado al destino que Dios ha marcado para ti. Si te guía tu propósito, avanzarás al destino que Dios ha marcado para ti. Volvamos a Hebreos 11. Fue por la fe que Abraham obedeció a Dios cuando lo llamó para que dejara su tierra y fuera a otra que él le daría por herencia. Fue sin saber a dónde iba, pero sabía: Dios me mostrará mi territorio. Dios me mostrará mi designación. Dios ha dicho: un territorio, un pueblo, su ley, su gobierno, para mostrar al mundo quién es Él. Y Él lo hará. Él no me bendecirá ni me hará famoso para mí mismo. Él me bendecirá y me hará famoso para bendecir a otros, para dar de lo que de Él he recibido, para usar mis dones, mis capacidades, mis recursos, mi temperamento y personalidad única, mis experiencias, para bendecir a otros, para edificar la vida de otros. Abraham esperaba con confianza una ciudad de cimientos eternos, una ciudad diseñada y construida por Dios. ¿Saben cuál es la palabra clave de este versículo? Eternos. Eternos. ¡Ey! Cuando te desvías de tu propósito, cuando solo piensas en lo temporal y te olvidas de lo eterno, cuando solo piensas en lo material y te olvidas de lo espiritual, cuando solo piensas en lo presente y te olvidas del futuro, cuando solo piensas en tus logros y te olvidas de tus hijos, cuando solo piensas en términos de trabajo y te olvidas de tu familia. Miren lo que yo quisiera vivir de esta manera. Yo quisiera vivir como vivió este hombre. Él entendía: mi vida no termina aquí. Ese es apenas el comienzo. Él entendía: hay una eternidad. Y lo que yo haga aquí, quiero alinearlo con lo eterno. Quiero recordar que no viviré aquí para siempre. ¿Sabes? Cuando tú piensas en eso, tú te conviertes en un peregrino y extranjero donde quiera que vayas, inclusive en tu propia tierra, pero un peregrino y extranjero que quiere dar a conocer esa ciudad eterna, ese rey eterno. Y te conviertes en un misionero en el lugar donde Dios te llame. Particularmente si me preguntas: y Álvaro, ¿y qué de tu propósito? Yo les diré: amo lo que hacemos como iglesia.
creo que la respuesta para esta nación y cualquier otra nación que sufre y está en crisis, primero es una respuesta espiritual. Necesitan saber quién es Dios, y Jesucristo lo ha dado a conocer. Así que mi propósito tiene que ver con ver iglesias que florecen y bendicen comunidades, que se establecen en cada lugar en esta nación y fuera de esta nación. Formar hombres que puedan dirigir, hombres y mujeres que puedan dirigir todo este ministerio que Dios nos entrega, ese servicio al que Dios nos llama. Mi propósito, seguir impulsando a quienes trabajarán para la siguiente generación, trayendo más de esa transformación espiritual para nuestros hijos y aún para nuestros nietos. ¡Ey! Así que con ese propósito, en esta nación en crisis, creo, Dios me llama a bendecir. Así que, mira, puedo vivir como un misionero aún en mi propia tierra, ¿no es cierto? Sacrificando muchas cosas. Y aunque hayan invitaciones de otro lugar diciendo, permanezco aquí, Dios me ha llamado aquí, en este tiempo. No estoy diciendo que vaya a ser así para siempre. Él me mostrará, igual que Abraham, fe, obedecer a lo que Él llama. Voy a decir algo más. ¿Y tú piensas irte? ¿Revisaste el propósito o te estás moviendo por temor? Ayer escuchaba a un orador. Él hablaba acerca del temor y él preguntaba, ¿qué hacemos frente a nuestros temores? Y una de las recomendaciones que él dio me gustó, pegó duro, es: no actúe a la defensiva frente a sus temores, actúe a la ofensiva. Y él daba este ejemplo. Es como los niños cuando aprenden a jugar fútbol. Entonces hay un equipo de niños de este lado, un equipo de niños del otro lado, los colocan un balón, y como ellos no saben exactamente de qué trata el juego, cuál es la dinámica del juego, entonces todos están pegados a la arquería, todos ahí pegados a la arquería para que el balón no entre en su arquería. Y están como paralizados ahí, ¿no es cierto? Hasta que un niño descubre que el asunto de este juego no es evitar que el balón entre. Eso es apenas una parte. Lo más importante de un juego de fútbol, ¿qué es? Anotar goles. Anotar goles. Y el niño que primero lo descubre y se atreve a salir con el balón y comienza a chutar hacia la arquería del contrario, comienza a disfrutar más del juego. Yo te invito a que tú hagas lo mismo. Vamos, estamos en una situación de crisis. La pregunta es, ¿qué podemos hacer frente a esto? ¿Qué te ha dado Dios para que sirvas? Para que des a los demás, para que bendigas a otros en este tiempo, para que hagas la diferencia en cualquier lugar donde estés, sea aquí o en otro lugar. Por cierto, si eres misionero, y mira que estoy diciendo que lo eres, porque así se comportó Abraham. Debes amar el lugar donde Dios te lleve. Si es aquí, debes seguir amando esta tierra y su gente, y tienes que abrir tus ojos para darte cuenta de lo que Dios ya está haciendo en este lugar y amar eso. No estoy diciendo que niegues las realidades negativas, no, eso sería tonto. Es que a pesar de las realidades negativas, sigas confiando. Dios puede hacer en medio de estas circunstancias, y quiere hacerlo a través de mí. Pero inclusive, si sales a otra nación, te advierto, debes amar esa nación y su gente y su tierra.
Porque es triste venezolanos que salen para criticar a otro gentilicio, para criticar a otros pueblos y su forma de ser, para tratarlos despectivamente y para menospreciar su tierra. De esa manera no bendices a nadie. Así que si tú no estás dispuesto a amar el lugar donde Dios te lleva o el lugar donde Dios te dice que debes estar, nunca funcionarás como un misionero allí. En este tiempo, ¿dónde puedo producir un mayor impacto que bendiga a la gente? Quiero que te hagas esa pregunta. Quiero que esta semana medites en esa pregunta. En este tiempo, ¿dónde puedo producir un mayor impacto que bendiga a la gente? Y quizás tienes que comenzar por tu propia casa. Alguien me decía, hablando del tema, me decía: pastor, algunos muchachos como yo salieron y aquí estaban estancados, como dicen hoy los chicos, pegados al piso. Estaban pegados, ajá, sí. Miren, no tenían nada, es una cosa, una crisis. Se fueron a otra parte. Están trabajando, ponte, en una hacienda. Están trabajando lavando baños. Están trabajando de meseros. No hay nada malo en eso, el trabajo dignifica. ¿Está bien? Pero me dijo, pero eso que están haciendo allá, de 6 de la mañana a 10 de la noche, pudieron haberlo hecho aquí. Pero aquí, flojos, dependiendo de su papá, de su mamá, esperando a ver cómo cambia esto, sin hacer nada al respecto. Entonces, claro, allá les va relativamente mejor porque están obligados a hacer cosas que no hacían aquí. Aquí estaban a la defensiva, ¿verdad? Pegados a la portería. Uy, que no me pase nada, que no me pase nada. Allá tuvieron que salir a mover el balón y a chutar. Este es tu reto. ¿Dónde puedo producir un mayor impacto que bendiga a la gente? Hey, vamos a estar de pie, mis queridos. Cierra tus ojos ahí donde estás. Querido Dios, tú conoces las circunstancias que atravesamos en nuestro país y sabes la crisis que estamos viviendo. Señor, echamos nuestras ansiedades sobre ti, nuestros temores, nuestras preocupaciones, porque nosotros también sufrimos la escasez y el deterioro de nuestra economía y la desesperanza por la crisis política que vivimos y el anhelo de un cambio que parece que no llegará. Y también sufrimos por la inseguridad que no solo nos afecta a nosotros, sino a quienes están muy cerca de nosotros. Pero mi Dios, cuando pensamos irnos, ayúdanos a enfocarnos en nuestro propósito. Que no nos muevan nuestros temores, que nos mueva el propósito que nos has dado. Porque tú has dado un propósito que es para todos, pero me has dado a mí un propósito que es único, particular, muy exclusivo para mí. Señor, que yo pueda decir como el apóstol Pablo: hay un lugar, hay un pueblo, hay un tiempo en el que tú me has llamado, me has dado una designación. Quiero cumplirla, quiero llevarla a cabo. Gracias, Señor, porque nos hablarás en este tiempo para caminar en tu dirección y en tu sabiduría. En el nombre de Jesucristo, amén. Y ahora ya hemos despedido pues la transmisión. Quiero pedirles, no falten la próxima semana. ¿Está bien? ¿Cuántos piensan faltar la próxima semana?
creo que vamos a encontrar respuestas para tomar decisiones sabias y alineadas con la voluntad de Dios para nuestras vidas. Nos vemos el próximo domingo. Un abrazo para todos. Bendiciones. Gracias por acompañarnos. Una vez más, te esperamos el próximo domingo para compartir otro mensaje inspirador. Hit rewind, click delete. Stand face to face with the younger me.